Muy buenos días a todos y todas. Agradecemos en nombre del Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción CETEC y Chile Green Building Council. Le damos la más cordial bienvenida al lanzamiento de la plataforma Pasaporte de Materiales para la Construcción. Agradecemos hoy día a todos y todas quienes están conectados y desde ya los invitamos a comentar en redes sociales utilizando el hashtag Pasaporte de Materiales. Hoy en día nos encontramos viviendo una importante crisis climática, provocada por las emisiones de gases de efecto invernadero generados por los diferentes sectores productivos. Es por esto que las instituciones y empresas han debido poco a poco modificar sus procesos para impulsar un desarrollo y crecimiento económico sostenible. Y las organizaciones y empresas de la industria de la construcción no son una excepción, ya que este es uno de los sectores que, como ustedes bien saben, es más contaminante a nivel mundial. A partir de lo anterior, el concepto de economía circular y todas las acciones que se desprendan de este modelo juegan un rol clave. Para que este proceso se haga correctamente y los materiales de la construcción mantengan su valor en el tiempo, necesitamos saber de qué están compuestos estos materiales, caracterizarlos y determinar si son saludables o no para su uso y, por qué no, para su reutilización luego de un ciclo de vida. Es así que nace la idea de crear una plataforma de pasaporte de materiales, o también conocida como P+, iniciativa pionera e innovadora a nivel nacional y regional, que cuenta con financiamiento de Corfo y que forma parte de las 10 soluciones tecnológicas ante el cambio climático del programa Construye Cero que lidera CETEC. Actualmente la plataforma P+, se encuentra en una etapa de fortalecimiento y refuerzo, integrando nuevas funcionalidades orientadas a establecer vínculos con software BIM de modelación 3D paramétrico y también alianzas con stakeholders internacionales y nacionales para el desarrollo de declaraciones ambientales de producto y valorización de productos y materiales. No quiero ahondar más, para ello tenemos bastantes invitados nacionales e internacionales que nos van a contar más el alcance de esta plataforma. Para comenzar la jornada, los invitamos a activar el canal en español y mantenerlo así durante toda la jornada. ¿Cómo haremos esto? Para ello deben ir a la parte inferior de su pantalla, a la zona de herramientas, en el botón de interpretación, que tiene un logo de un mundo, y apretar ahí el idioma español. Esto lo pueden mantener activo durante toda la jornada, ya que tendremos una presentación en inglés. Ya sin más preámbulos, quisiéramos comenzar el evento que nos convoca hoy, y para ello dejo con ustedes a Macarena Aljaro, directora del programa tecnológicos perteneciente a la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo, y quienes están apoyando esta iniciativa. Adelante, Macarena, te doy el pase para que puedas abrir tu micrófono y iniciar esta jornada. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias a todos y todas quienes hoy día están presentes en este lanzamiento. En nombre de Corfo quisiera darles una cordial bienvenida a esta iniciativa, como bien ya decía Carolina, muy pionera e innovadora a nivel tanto nacional como regional, el pasaporte de materiales, que parte desde, a través de una iniciativa de un reto de economía circular, ¿no? Y lo que permitió desarrollar su arquitectura y operativizar los primeros módulos de información, que esto también contó con un apoyo a través de la Corporación de Fomento. Bueno, actualmente, claro, es uno de los 10 proyectos que forman parte de lo que recientemente se inició y que se lanzó también por parte del CETEC en el mes de abril, el programa tecnológico Construye Cero. Y aquí es importante poder hacer hincapié a este programa. Es un programa que dio respuesta a una convocatoria realizada en el 2022 que buscaba iniciativas que pudieran, desde la industria, poder plantear un paquete de soluciones de desarrollo tecnológico para poder abordar aspectos de crisis climática en ciertos sectores. Uno de los sectores era precisamente el de construcción.
y la propuesta Construye Cero fue quien se la adjudicó, liderada por el CEPEC, quien en conjunto con otras 35 empresas y entidades va a desarrollar en los próximos 3-4 años una propuesta basada en adaptar y transferir soluciones tecnológicas que obviamente aborden brechas de competitividad asociadas al uso eficiente de recursos, a personas, tiempo, así como a la sustentabilidad del sector de la construcción, ¿no? Contribuyendo con esto a lo que es la descarbonización de nuestro país en un contexto de crisis climática. En ese sentido, poder hacer hincapié que esta convocatoria, como varias de las acciones que hoy día Corfo está llevando a cabo, están en el marco también de una línea estratégica, tanto para abordar temas de crisis climática a través de lo que son ya sea adaptación, mitigación, como lo que es la meta de descarbonización. Y es precisamente el sector de construcción uno de los que aporta en materia de contribución de carbono, emisiones de carbono, ¿no? Contribuciones bastante importantes. Por tanto, las acciones que acá se están llevando a cabo son muy relevantes precisamente para poder, desde el sector, abordar ¿no? el compromiso de poder descarbonizar precisamente la industria digamos, en todas las áreas. Y por eso que el pasaporte de materiales se va a complementar muy bien con lo que ya se ha realizado y va a colocar a disposición información detallada de todos los materiales, productos y componentes de la construcción, centralizando datos de sustentabilidad, circularidad, toxicidad, lo que permitiría proporcionar identidad a los materiales que son independientes de su uso actual y también facilitando su reutilización al final del ciclo de la vida de la edificación, fomentando con ello una construcción, como decíamos, más consistente con el medio ambiente. En resumen, el pasaporte material es una herramienta innovadora y que nos permite gestionar los materiales de la construcción de manera sostenible. La invitación es a que trabajemos juntos para poder seguir fortaleciendo esta y otras iniciativas que puedan crear un impacto positivo en la industria de la construcción, como también en otras, y en el medio ambiente, y que tengan, por supuesto, a través de este instrumento, de esta herramienta, poder ir contribuyendo en la misión de la descarbonización. Muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada. Muchísimas gracias a ti, Macarena, por tus palabras y por supuesto a Corfo por estar continuamente apoyando estas y muchas otras iniciativas ante combatir el cambio climático y que promueven la innovación y la sustentabilidad en los diferentes sectores. Ahora damos la bienvenida a la primera presentación de la jornada. Para ello dejo con ustedes a Rubén González, profesional del Ministerio de Medio Ambiente, que nos presentará medir la circularidad para avanzar a una industria descarbonizada y regenerativa. Adelante, Rubén, ya nos puedes compartir pantalla. Hola, gracias Carolina. Un gusto estar acá. Quiero dar un cordial saludo desde el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? A todos los presentes. Y me es muy grato, la verdad, poder participar de este lanzamiento. En tanto, esta es una iniciativa que el Ministerio, ¿cierto?, patrocinó en su momento, cuando estaba en gestación, por lo que es muy, para nosotros, digamos, es muy gratificante ver cómo estas iniciativas van prosperando, ¿cierto?, y se van alineando además con el quehacer del sector en general, ¿ya? No me avanza la pantalla, ahí sí. Cuando pensamos en medir la circularidad, ¿cierto?, con un enfoque, ¿cierto?, hacia la descarbonización y hacia la regeneración finalmente, o los sistemas urbanos regenerativos, ¿cierto? Lo primero que nos surge es la necesidad de entender qué es lo circular, ¿ya? Y entender que sus principios son bastante amplios, ¿ya? O sea, eliminar los residuos de la contaminación y la contaminación desde el diseño, ¿cierto? Mantener los productos y materiales en uso y regenerar los sistemas naturales son tareas bastante arduas y bastante llenas de subcomponentes y de estrategias, además, cada una para poder, ¿cierto?, ir logrando esos objetivos. Por tanto,
medir la circularidad no es una actividad tan trivial. De hecho, es una actividad compleja. No hay hoy día, en realidad, un consenso, digamos, manifiesto respecto a el lenguaje que se utiliza, ¿cierto? En muchos casos hay muchos desafíos de orden metodológico, hay desafíos que tienen que ver con los procesos, con los productos, ¿cierto? Ya sean de escalas pequeñas como los materiales que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Pasando por obras e incluso ciudades. Entonces, cuando hablamos de circularidad, la pregunta es, ¿qué medimos? ¿Medimos el área, el perímetro, como puse yo ahí el chiste en la página? ¿O medimos la circularidad geométrica, ¿cierto? Como la razón entre ambas cosas. La verdad es que estos son desafíos que son importantes y cuando pensamos en avanzar, también nos resulta la pregunta respecto a qué. Y cuál es, no solo cuál es esa línea de base sobre la que avanzar, sino que también, ¿cierto?, cómo podemos avanzar en cada una en paralelo de estas múltiples tareas que se nos presentan a propósito de los desafíos, ¿cierto?, de poder implementar economía circular. En esa línea de trabajo, ¿cierto?, como ministerio, hemos decidido avanzar en una línea que creemos que es muy relevante para justamente empezar a alinear esos objetivos y a definir, ¿cierto?, esos consensos. Y hemos decidido avanzar con el encargo al INN de 7 normas técnicas. 2 de ellas ya están en desarrollo, son para definir economía circular, específicamente en el sector construcción, ¿cierto? Definir atributos de circularidad e indicadores, ¿cierto? La primera aborda un marco de vocabulario y marco de referencia, y por otro lado, definir atributos de circularidad e indicadores para materiales, para sistemas constructivos, diseño, ¿cierto? Obra, para grupos de edificaciones generando entornos construidos y también ciudades. Cada una de estas escalas tiene desafíos y tiene componentes que son relevantes y desafíos propios, digamos, ¿ya? Por lo tanto, el ámbito de la normalización es uno de los que, a nuestro juicio, es más relevante para poder avanzar más rápidamente, ¿ya? Además que constituyen actos preregulatorios. Paralelamente, el Ministerio ha definido, ¿cierto? Y esto yo lo voy a vincular luego con el proyecto directamente, el pasaporte de materiales, ha definido desarrollar una regulación para certificar subproductos industriales y materia prima secundaria, y ahí se nos abren nuevos desafíos de normalización, ¿cierto? Y el proyecto directamente el pasaporte de materiales puede aportar, ¿ya?, a entregar información respecto a aquello que eventualmente, una vez que el reglamento se emita, va a ser lanzado a consulta temprana durante este semestre que viene y a consulta pública el próximo año. Por tanto, es una regulación que está avanzando y que va a requerir no solo aspectos de normalización, sino que también aspectos de trazabilidad de la información, y en eso el pasaporte de materiales puede constituir un activo interesante. Por otro lado, tenemos los desafíos de incorporar resiliencia circular y manejo circular del riesgo, ¿cierto? Y de la atención a los desastres y catástrofes. Y ahí con Senapred estamos trabajando en una guía que nos va a permitir, ¿cierto?, entregar recomendaciones de política pública, pero también de implementación de proyectos a los distintos actores que participan de la cadena de gestión del riesgo, ¿ya? Por otro lado, se nos presentan desafíos que tienen que ver con la coordinación de los planes de cambio climático con los de gestión de riesgo de desastre, ¿cierto? Y nuevas tareas de normalización, ¿cierto?, necesarias para avanzar en el paradigma de reconstruir mejor, ¿cierto?, asociado a la gestión de riesgo, y también a una prevención de los eventos, o de la afectación que pueden generar los eventos disruptivos, ¿cierto? ¿Pero para qué se hace esto? Para lograr un sector descarbonizado y regenerativo. Como ven ustedes en la imagen, eso implica un cambio de paradigma bastante importante respecto al cómo usamos las ciudades, ¿cierto? Cómo usamos los espacios construidos, los edificios, ¿cierto? Y también cómo medimos aquello. Entonces, en eso aparecen fuertes los conceptos de ciudades y edificios como banco de materiales y diseño reversible y de construcción. Respecto al diseño reversible ya sacamos la 3727, una norma técnica
que aborda la demolición selectiva, pero nos queda todavía mucho por avanzar en concebir a los edificios como bancos de materiales, ¿cierto? Y a generar ciudades que sean efectivamente proveedoras de servicio ecosistémico y de biodiversidad. Entonces, el pasaporte materiales, ¿cierto?, es la base para concebir edificios de infraestructura como bancos de materiales, es la base para entregar certeza respecto a las existencias de sustancias nocivas para la salud y el medio ambiente, ¿cierto?, que van a ser parte de estos bancos de materiales, y en poder entregar claridad respecto a el potencial uso y reutilización, y los diferencio como conceptos. No es lo mismo el reuso que la reutilización, ¿cierto?, de los materiales que forman parte del edificio y también importante, de los activos que lo habitan, ¿ya? Entonces, no solo se trata de entender cuáles son los materiales que están, sino que entender cuáles son esos usos en esos edificios y cuáles son, ¿cierto?, las formas en que toman digamos, los contenidos de ese edificio, ¿ya? Que son finalmente cosas que terminan idealmente en una demolición selectiva, idealmente con un operador de la demolición que pueda hacer las distinciones entre unas cosas y otras, ¿cierto? Y por otro lado, esto permite a su vez asegurar el valor, ¿cierto?, de los activos que puedan tener al final de la vida útil. Pero por otro lado, también los pasaportes materiales son una manera de poder integrar la cadena de valor durante la vida de los activos. Y ahí está lo que decía Carolina, ¿cierto?, el vínculo que se puede establecer con módulos asociados y protocolos asociados a BIM, ¿cierto?, el vínculo con los mercados digitales de materiales, ¿cierto?, con las cadenas de proveedores y con los mercados de reuso y reutilización, y ahí hay unos desafíos interesantes de integración. Y importante también el vínculo con las auditorías previas de demolición, que ya señalaba yo, están ya normalizados en la 3727 y que esperamos prontamente MOP oficialice la norma técnica y luego el Estado pueda empezar a requerir. Y en eso también los pasaportes materiales van a tener, ¿cierto?, un rol interesante y activo. Ahora, esta es una iniciativa que está directamente vinculada, además de lo que nos decía Macarena recién, ¿cierto?, y los vínculos que pueda tener con la estrategia climática a largo plazo, está relacionada con iniciativas, ¿cierto?, específicas de la hoja de ruta hacia un Chile circular, y con acciones y metas específicas y lineamientos específicos asociados a la hoja de ruta de economía circular en el sector construcción, todos fundamentos en el mandato de política pública, ¿cierto?, que demuestran la pertinencia de un proyecto como este. Sin duda, necesitamos seguir haciéndolo así, ¿ya?, así como haciendo sinergias, ¿cierto?, apoyando iniciativas pioneras y virtuosas como esta, y inscribiéndolas en esquemas, digamos, de acción público-privada, generando el vínculo de aquellos que son vinculables y que generan interacciones virtuosas al vincularse. En eso, la asociatividad, digamos, que genera CETEC con Green Building Council, ¿cierto?, y Falabella también, son, digamos, un activo en sí mismo, ¿ya?, que nos va a permitir seguir avanzando. Por otro lado, está el desafío de apalancar este tipo de iniciativas, y en eso anunciarles una noticia fresquita, que la comunicamos ayer en MIMBU, pero que nos encanta poder decirlo hoy día. Nos acaban de aprobar un proyecto GEF para apalancar el sector construcción, con la inserción de economía circular y descarbonización en el sector construcción, y ahí, Carolina, esperamos poder conversar con ustedes para ver cómo podemos hacer sinergia con ese proyecto, ¿cierto? Y tenemos una línea de trabajo futura interesante ahí con la gente PNUD y Fundación Chile. Y por último, ¿cierto?, avanzar, ¿cierto? Yo resalté harto en esta presentación los temas de normalización. Paralelo a iniciativas como los pasaportes materiales, necesitamos avanzar en esos ámbitos, y sobre todo porque son ámbitos preregulatorios que permiten generar consensos y que permiten generar tiraje, ¿cierto?, a los cambios de prácticas que permiten después llegar a regulaciones que no lleguen en fresco, ¿cierto?, y que no lleguen con sectores fríos a los que se les va a hacer difícil cumplir, y la idea es luego regular a los que no
lo hacen bien y no a todos para que cambien todas las prácticas, ¿ya? No es necesario regularlo todo, y en eso el ámbito de las normas técnicas y proyectos como este y su uso, ¿cierto? Y su implementación y su crecimiento son relevantes para poder desarrollar la economía circular como ámbito de negocio, ¿cierto? Y como ámbito y como práctica usual. ¿Ya? Nada más que decirles muchas gracias por esta invitación a este lanzamiento, estoy muy contento, y muchas gracias a nombre del Ministerio también por colaborar con los objetivos de política pública. Por el contrario, Rubén, nosotros somos quienes te damos las gracias a ti. Ayer estuvimos en ese pre-lanzamiento del GEF, del Fondo GEF. Hemos visto todo el esfuerzo que han hecho durante varios años para poder levantar esa iniciativa. Entiendo que es una iniciativa a 8 años, si no me equivoco, por lo tanto marca un camino de largo aliento, pero con metas bastante ambiciosas y que van a ser de gran impacto para el país. Agradecemos que el Ministerio del Medio Ambiente esté constantemente trabajando y alineándose, liderando la visión hacia el cambio climático. Así que agradecemos, Rubén, y al Ministerio que esté impulsando estas iniciativas, que esté apoyando el pasaporte y todo lo que tiene que ver con economía circular para la construcción. Muchas gracias, Rubén. Gracias. Ahora seguimos con nuestra siguiente invitada, Bárbara Rodríguez, experta en temáticas de sustentabilidad y descarbonización, quien hoy nos va a presentar la presentación con el siguiente título: Mejores productos para una mejor construcción, descarbonización, circularidad y bienestar. Adelante, Bárbara. Gracias, Carolina, por la presentación. Bueno, sí, efectivamente, hoy día yo les vengo a hablar un poquito acerca de estas tendencias que estamos viendo desde la perspectiva más internacional, con respecto a los materiales y sobre todo al impacto que tiene nuestro sector. En el contexto de por qué es tan importante tener una plataforma con pasaportes de materiales, con información revisada, en el fondo que tenga coherencia con todas las políticas que estamos viendo hoy día en torno a materiales, economía circular y descarbonización. Bueno, como se ha dicho ya reiteradas veces a lo largo de estas presentaciones, hoy día nosotros estamos en una crisis climática y de la biodiversidad sin precedentes. La verdad es que nunca en la historia de la humanidad nosotros habíamos estado en un punto tan crítico. Por lo tanto, todas las personas que creen que tienen claro qué va a pasar de aquí a los próximos 10 años o 5 años en las tendencias en construcción y en otros sectores, la verdad es que no es tan así. Nadie lo tiene muy claro, porque hoy día estamos en terra nova. O sea, la cantidad de emisiones que tenemos hoy día en la atmósfera nunca es desconocida para la historia de la humanidad. Por lo tanto, es importante entender que acá tenemos que probar distintas soluciones. Tenemos que innovar también en los instrumentos que tenemos desde el diseño para poder tomar decisiones un poco más informadas. Entonces, vamos a ver, hoy estamos viendo además muchas innovaciones, no solamente en el ámbito de software, en el ámbito de técnicas constructivas, sistemas constructivos nuevos, sino que además en la forma en que informamos al diseño. Entonces, de ahí viene esta idea de la plataforma que claramente sigue las tendencias que estamos viendo hoy día a nivel internacional. Y esto viene con un cambio de paradigma, y no solamente con un cambio de paradigma a nivel social, estamos hablando de las escuelas de arquitectura, las escuelas de construcción, de lo que estamos enseñando a los futuros constructores, a los futuros arquitectos, y las formas en las que estamos enseñando. O sea, es un cambio muy radical de lo que se ha venido haciendo. Y yo hoy les traigo un ejemplo que me parece súper interesante. Este es el famoso Seagram Building, ¿no es cierto? Para todos los que han estudiado arquitectura, construcción, ingeniería civil, este es un ícono de la historia de la arquitectura. En general se promueve o se muestra en casi todas las escuelas de arquitectura, ¿no es cierto?, como un gran ícono de la modernidad. Y siempre, obviamente, es un referente, ha sido un referente, sobre todo de un periodo en particular donde se promovían valores con respecto a la industrialización, a la masificación, al uso de los recursos naturales totalmente desmedido, porque no había ninguna conciencia, obviamente, de lo que está pasando hoy día, de esta gran crisis a la que llegamos. Y es bien interesante porque hoy día, al igual que con muchos otros edificios, tenemos mucho más conocimiento
de qué está pasando con esto, o cómo se han construido estos edificios. Entonces, sabemos hoy día, por ejemplo, que el sector de la construcción es el sector de mayor uso de recursos naturales y minerales en general. Si nosotros tenemos que analizar todos los sectores de la economía, la construcción es el más intensivo. No voy a meterme al tema de residuos porque ya Rubén tocó un poquito de eso, pero es súper interesante analizar qué hay detrás de las cadenas de valor, de las cadenas de producción de un edificio, y nos vamos a dar cuenta que es una caja de Pandora. Cuando yo analizo y me pongo a revisar cada uno de los materiales, cada uno de los sistemas constructivos, me doy cuenta de la enorme importancia que tiene la decisión que toma el diseñador, porque esto no es una decisión que se tome a lo largo del ciclo de vida del proyecto, otro gran término que vamos a presentar hoy día. Tiene que ver con lo que pasa cuando se está diseñando este proyecto. Acá es donde realmente podemos generar un cambio, y por eso es tan importante que esto realmente permee a la educación de la construcción y la arquitectura. Bueno, este es un ejemplo de un análisis metabólico, de cómo se ha hecho a millones de edificios, y hoy día lo estamos viendo incluso en las licitaciones, la solicitud de análisis de ciclo de vida, poder entender mejor qué está pasando con los proyectos. Y ustedes se pueden dar cuenta acá, este es un proyecto que tiene una serie de materiales, ¿no es cierto? Hormigón, acero, para todos los entendidos en los sistemas constructivos del movimiento moderno. Pero lo más interesante acá es que hay un material que es el latón que es muy parecido al bronce, que es una aleación de cobre con zinc, que es el ícono de la arquitectura moderna que está en la fachada. Y ese material representa un 2% del peso de este edificio, pero es responsable del 47% de la energía directa e indirecta asociada al uso, la construcción de este proyecto. Esto obviamente no lo sabía Mies van der Rohe, no lo sabía Philip Johnson cuando proyectaron este proyecto, valga la redundancia, en Nueva York en los años 50, porque obviamente no estaba la información, no era un tema, pero hoy día sí lo es. O sea, hoy día que existan todavía constructores, proyectos y equipos de diseño que se dan, en el fondo, el privilegio de utilizar un material que, aunque representa un mínimo porcentaje de la masa total del proyecto, sea responsable del 47% de la energía directa e indirecta, es una irresponsabilidad enorme en un contexto de crisis de la biodiversidad y climática. Por lo tanto, eso es a lo que apunta una plataforma de este tipo, a poder entregar la información para que los equipos de diseño tomen las decisiones correctas, en conocimiento, y no bajo las tinieblas, un poco bajo el desconocimiento de cuál es el impacto de cada uno de estos materiales. Bueno, yo les aprovecho de recomendar este libro, esta documentación súper interesante, un arquitecto que se llama Guillermo. Él escribió este libro, que se llama Les, donde hace toda la recopilación del contenido material y las cadenas de suministro detrás del Seagram Building. Y acá, me quedo con este gráfico que está a la derecha, explica cuántos recursos, si yo lo tuviese que llevar a volumen de material, cuántos recursos materiales significaría, en términos de masa, haber hecho este pequeño edificio de 137 metros, que tiene el Seagram Building, en comparación a las montañas de recursos que se utilizaron. Y además, dato anecdótico, cobre además proveniente de nuestra mina de Chuquicamata, acá en Chile. Entonces, fíjense la cantidad de millas que tuvo que recorrer todo este material para poder hacer esta aleación, y por otro lado, la cantidad de volumen de material para poder hacer todas las extrusiones y la transformación de estos materiales para poder llevarlos a este ícono de la arquitectura moderna que por supuesto no podemos seguir replicando. Entonces, algo parecido vemos hoy día con respecto a las tendencias en materiales saludables. Tenemos una cantidad de información enorme. Antiguamente hablábamos de los componentes orgánicos volátiles, ¿no es cierto? En las pinturas, en los sistemas de piso, en los sistemas de mobiliario, pero hoy día tenemos mucha más información. Sabemos que los componentes orgánicos volátiles y los impactos que tienen a nivel neurológico en los ocupantes de un edificio es solamente la punta del iceberg. Entonces, necesitamos formas de poder llevar esta información a los equipos de diseño, pero de una forma efectiva. O sea, ya no podemos decirle al equipo de diseño, mire, acá está la información de la pintura, acá está la información de la aislación, acá está la información de todos sus sellos. Nadie tiene tiempo para digerir, para entender qué significa. Entonces, aquí es donde nuevamente viene la importancia de tener una plataforma que contenga gran parte de esta información
de una forma fácil de entender. Bueno, por otro lado, nosotros tenemos hoy día una definición totalmente establecida de lo que es un edificio net cero carbono o cero emisiones carbono netas, que es el término técnico correcto. Y si ustedes se fijan, bueno, no me quiero meter mucho en detalle esto porque lo hemos hablado en varias presentaciones anteriores, estas definiciones están establecidas para todo el sector público, se han promovido mucho desde el Ministerio de Energía, y si ustedes se fijan en la segunda definición, se habla claramente del ciclo de vida del proyecto. O sea, aquí estamos hablando de poder reducir las emisiones, reducir el impacto de estos materiales a lo largo de todo el ciclo de vida. O sea, ya no va solamente el tema de la operación, que sigue siendo un desafío muy importante en nuestro país, pero ya tenemos que hablar de una producción, como les mencionaba recién, de la construcción, de la instalación de esos materiales, la operación y todas las renovaciones que tiene un edificio a lo largo de su ciclo de vida, y por supuesto el fin de vida útil. Y para informar todo ese proceso, nuevamente este tipo de proyecto es una contribución, porque obviamente esas decisiones se van a seguir tomando más allá de una etapa de proyecto y diseño. Entonces, en términos bien específicos, con respecto al carbono, siempre se habla del carbono operacional. Sabemos que un proyecto tiene una cierta cantidad de emisiones que representa su huella a lo largo del ciclo de vida, pero el carbono incorporado, este carbono en los materiales, hoy día sigue siendo desconocido y sigue además siendo un tema bastante oscuro para los equipos de diseño. Ese es el desafío para nosotros, poder traer a la luz realmente cuáles son las emisiones que se esconden detrás de estos materiales y obviamente llevarlo a una proyección a lo largo de un ciclo de vida de 60 años, que es el estándar internacional. O sea, hoy día la mayoría de los análisis de ciclo de vida se hace en torno a 60 años, pero sabemos que en muchos casos incluso se proyecta hasta 120 años, que es el ciclo de vida habitual que uno ve en un edificio, en una ciudad cualquiera. Esto es del Foro del Liderazgo del Carbono, es una especie como de torpeo de cómo se puede reducir este carbono. Y es bien interesante, porque el carbono incorporado está directamente asociado a la circularidad y a las decisiones en torno a la economía circular que uno pueda tomar en un proyecto. Si ustedes se fijan, el carbono está directamente vinculado a la cantidad de material. Entre más material, entre más contenido material por metro cuadrado o intensidad de material, como ustedes lo quieran llamar, yo tengo en una obra, mayor va a ser su huella. Eso es independiente de qué tipo de material sea. Obviamente, la construcción a través de materiales que provienen del carbono biogénico, como la madera, el bambú, etcétera, van a ser súper interesantes desde el punto de vista de reducir emisiones. Pero si yo ocupo mucha cantidad de esos materiales, mucha intensidad de material, claramente voy a aumentar la huella. Entonces, por una parte tengo el carbono asociado a ese material, pero por otra parte tengo el poder y la posibilidad de reducir la cantidad de material. Aquí es donde viene la necesidad de reducir terminaciones, de reducir materiales que a lo mejor no necesito, utilizar más la obra a la vista, y una serie de estrategias de diseño que podemos tomar hoy. No es necesario que nos vengan a contar en 10 años más cómo dio la base de carbono para todo el sector de la construcción. Necesitamos tomar estas decisiones hoy día y las podemos tomar perfectamente con estas herramientas que estamos desarrollando. Entonces, acá la estimación del carbono, como les decía, está asociado a estos coeficientes de carbono y por otro lado a la cantidad de material o las intensidades de material. Mejorar, fortalecer la economía circular, fortalecer la circularidad, como lo quieran llamar, construcción circular, como lo quieran llamar en la construcción, siempre nos va a ayudar a reducir la huella y a fortalecer en nuestros esfuerzos de descarbonización. Por lo tanto, ya para ir concluyendo, la plataforma de productos de construcción es un link directo a la descarbonización del sector. Este es un compromiso establecido por ley, no es un compromiso que a nosotros se nos haya ocurrido porque queremos estar en el fondo alineados con las grandes tendencias internacionales. No, o sea, sí, hay muchos países que están con compromisos de llegar a carbono neutralidad, pero para nosotros es una necesidad ética dentro de la industria y además es la forma en la que hoy día estamos haciendo arquitectura, estamos construyendo. Por otra parte, la circularidad y el bienestar de los ocupantes son dos grandes objetivos que, como les mencionaba, también van de la mano a este esfuerzo, pero que obviamente necesitan
de este tipo de proyectos para poder informar a los equipos de diseño. Acá, y les quería simplemente dejar un poco esta reflexión, la gran pregunta que nosotros tenemos que responder, porque la información ya la tenemos, la documentación está, nosotros tenemos información de la cantidad de carbono que tienen la mayoría de los materiales de construcción. Piensen ustedes que hoy día en el mundo, el sector de la construcción es el sector que más declaraciones ambientales de producto tiene. La declaración ambiental de producto, un tipo de ecoetiqueta, que es una de las más completas, está basada en un análisis de ciclo de vida, no me voy a detener en eso, pero hoy en el mundo existen más de 150.000 declaraciones ambientales solamente de productos de construcción. Por lo tanto, aquí tenemos información que ya está a la mano. Si yo quiero saber cuánto tiene el perno de cierta, no sé, fachada en un edificio que se está construyendo, no sé, en Santiago en este momento, me meto a Google, busco el tipo de material y voy a encontrar esa declaración ambiental. A lo mejor no del contexto específico, de la información contexto específica, pero sí voy a tener por lo menos una referencia. La pregunta, ya que tenemos toda esta información, es cómo llevamos esta información a los equipos de diseño para que puedan tomar decisiones. Entonces, ese es el gran desafío y esa es la razón por la que una plataforma de este tipo va a contribuir tanto a nuestra industria. Y sin más que agregar, le doy las gracias por su atención. Por el contrario, muchas gracias a ti, Bárbara. Siempre es una clase magistral escucharte. Te he escuchado muchas veces, pero siempre aprendo y me empapo muchísimo de todos los conceptos que nos trae. Impactante la imagen del edificio Seagram. Todos los hemos ido, o sea, lo hemos estudiado como un gran referente y hoy día nos deconstruyen esta imagen y desde el proyecto Pasaporte de Materiales junto a Chile Green Building Council y CETEC creemos que todos los agentes tenemos hoy día una responsabilidad inexcusable de tomar estas decisiones desde etapas tempranas. Hoy día hay acceso a la información, sin duda esta plataforma va a lograr que en base a una misma fuente fidedigna de información sea más expedito, más eficiente esta toma de decisiones, pero hoy día es inexcusable que todos tenemos una responsabilidad frente al cambio climático. Muchas gracias, Bárbara, por tu presentación. Y para continuar, les paso el dato de que vamos a tener una charla en inglés, tenemos una invitada internacional, y para ello los invito a activar el canal en español a quienes aún no lo han podido hacer. Para ello deben ir a la parte inferior de la pantalla, en la zona de herramientas, van a ver un botón que dice interpretación, un símbolo de un mundo. Ahí pueden apretar el botón español para escuchar esta charla traducida y lo pueden mantener activo durante el resto de la jornada. A continuación, quisiera presentarles a Stacy Smedley, directora ejecutiva de Building Transparency, organización sin fines de lucro, cuya misión es proporcionar información y herramientas para permitir una acción amplia y rápida en la industria de la construcción para abordar el papel del carbono incorporado en el cambio climático. Para ello, invito a Stacy a que nos pueda compartir su pantalla. Stacy, you can turn on and share your screen. Y estamos listos para poder escucharte. We are ready to listen your presentation. Thank you, Stacy, for being here today with us. Thank you very much. I appreciate the opportunity to share. And I'm going to just dive in because there's a lot to go through in 10 minutes. So as mentioned, I'm the executive director of Building Transparency. We are a nonprofit based in the US, but with global reach. And our entire mission is how we provide the data and tools necessary, free and open, to the global community to be able to address embodied carbon emissions of construction materials. Just a little bit about how we're funded and who's really supporting this work. I think it's clear that this is not just something that architects have to engage in. These are all the companies and entities that fund us right now and partner with us. But it is owners, large building owners, architects, engineers, contractors, material manufacturers, all partnering with us to make sure that we have the data that we need, and that we can provide the tools that we need freely to everyone. So every single person in that entire value chain of design and construction has a role to play in how we reduce embodied carbon emissions.
And I know this has been said, but the reason that this is important is because we now know that these emissions we're tackling aren't just operational energy emissions of how we run our buildings, but over 11% of global emissions are tied to these embodied carbon emissions that we're talking about today. So we have a responsibility to decarbonize them because of their global impact when it comes to climate change. I use cartoons a lot to try to explain this. You saw some of Barbara's slides with some of those graphics. This is my slide to just really help us visualize embodied carbon emissions before I show you how we use the data in our tools. But really it is the entire process of extraction, manufacturing, replacement, and disposal of materials that we're talking about when we talk about embodied carbon. And there are stages of embodied carbon that we talk through to represent those different moments in time. And when we think about where the impacts are, it's really good to understand that when you're looking at the impacts of something like concrete, that production stage of how we make the material, how we manufacture the material, is the largest source of emissions for many of these high impact materials. So for concrete, it's the cement and the way that the cement is being processed and made. For steel, it's similar, where even with transportation of steel globally, the manufacture of that steel, the process of making it, and that blue bar is the largest source of emissions. And that's really where you can take action when you're looking at materials during the design phase and the procurement phase of a project. So what I'm going to show you today with the little bit of time I have is the EC3 tool, which is the tool that I co-conceived when I was at Skanska, a general contractor that Building Transparency now maintains and manages. It's a free open access tool. Everything we try to do is free for the common good, and it's available for anyone to register and use. It is based on a database of environmental product declarations. So this is my way of explaining what these EPDs are. They really are nutrition labels for building products. And just like you might have the carbohydrates per serving size of your cereal that you're looking at buying, you have the carbon intensity per serving size of your concrete mix or your steel. And that data is what we can use to actually start to compare and make low carbon choices. So EC3 right now, when I show it to you, we'll be looking at this first stage of emissions, because we can pull that data out of these EPDs and then look at the transportation and the construction and emissions with that. And that's just something to know that right now, time of specification and procurement, these upfront emissions of actually manufacturing the products is what you're able to pull out of EC3 through its environmental product declaration database. So what EC3 does, just again in a graphic before we jump into the tool for a few minutes, is allow you to look at these environmental product declarations, compare materials based on their carbon values, and then create project accounts for the amount of those materials you're using in your building. So you can get to a carbon estimate and then a realized carbon account for your building using this data. And with that, I'm going to just do a very quick demo of the tool and show you how you can access the data there. So our website is buildingtransparency.org. That's where you can register for free to use EC3 yourself. Once you've registered, you can access the tool. And the first thing to note is just, again, our database of EPDs. We are not just a North American tool anymore. We are pulling EPDs from all over the world, and this data can be used then inside the tool to make decisions. I'll go first to just how you can look at these materials. So if I go into something like concretes and into ready-mix concrete, you can actually click next and search the database. So this is in metric units. I can scroll down and I can pick a geography. So if I go into the Americas and I pick South America, I can then click search, and it's going to go query that database of environmental product declarations and return to me the ones that we have in South America. We'll give it a minute to think. You'll see we only have one, but that one that we do have is from Chile. So if you'll see here, what it's telling you is that the carbon content per cubic meter for the concretes, it's averaged over 6 plants, is 323.5 kilograms of CO2 per cubic meter. So you're getting at least one data point.
I'm going to show you what happens when I put this to my state in Washington. This is the future, hopefully for Chile as well. But if I put in Washington as my search criteria where I'm sitting in Seattle, and I put it even in a compressive strength if I want to, what's going to happen is in Washington, we've got EPDs being provided by all sorts of concrete suppliers. And once you have that adoption, that ability for the manufacturers to feel the need or be required to provide these EPDs, you're able to search the database. And in this case, we've got 893 mix-specific EPDs for concrete. So what this allows you to do is actually start to do those comparisons. If I wanted to, I could click compare over the manufacturer and be able to see for all the manufacturers in the state of Washington, who is producing the lowest carbon content concrete mix, how many EPDs they have. So this is really the future state, is where you are having multiple manufacturers engage in production of these documents, and you're able to actually see that there's a couple that are actually performing the best. They're getting the lowest carbon mixes for their concretes. And then you can even at the product level begin to compare mixes. So I can compare, multiple mixes that might meet my design and understand the lowest carbon option that I can actually buy. So you can do that for any material. If I go into rebar, for instance, now I'm looking at steel rebar, I could go back to my South American filter. You're going to see that if I click on South America, okay, search, you'll be able to see how much data we have. Again, it's just one, but it's also, I think, for a Chile supplier. So it's telling you the carbon content per kilogram of that rebar. So there's a way to just source the data. You can actually open the EPDs in the tool. So I can just click open, and it's going to take me to that actual environmental product declaration, where it will give you all of the information about the product. You can download the EPD from here too, but this is the data that can be used to help you understand the carbon impacts of projects in Chile. The last thing I'll show you is really quickly, I know it's not much time, is the ability to look at this at the building level. So you can actually create building projects and start to bring in quantities where you're multiplying the quantities times the carbon content. And I will go to a very simple project just to show you what this looks like. So here's a building where you put in the name, the location, and all the information on your project. And if you scroll down, you'll see very similar to the equation that Barbara showed you. This is where you have the amount of concrete multiplied by the actual product that you used to get to a total carbon value for each of the materials in your project. And once you do that, you can get to that kilograms of CO2 per square foot or square meter and the total carbon content of your building. We do have the graphics that allow you to look at this. If I go to the tree map, just like Barbara showed for toxicity, here's where you can click on realized and understand how much carbon's coming from the substructure, the interiors, or the shell. You can click into this and actually go into the different components. This is all carpet tile, but there's a way for you to kind of use the data in these charts to really understand where the impacts are. There's also a Sankey diagram, which gives you information on how much carbon was in the ready mix versus the rebar versus the carpet, and then rolls it up to a building total and shows you how well you did based on the products you chose. So I know that was very quick. I'm going to go back to my slides and just show you the impact that this is having to date. So we started, launched EC3 in November of 2019. Since then, we've grown to almost 35,000 users in 82 countries, people now accessing the tool. You can see here that pie chart. Again, it's not just architects. Architects are a large piece of this in terms of designing and specifying, but contractors, sustainability consultants, owners, manufacturers, really everyone needs to have access to this data to be able to make informed decisions and requirements around embodied carbon accounting. We're integrated with a whole bunch of different tools. So if you use Autodesk, Revit, or Bentley, you're able to bring in material quantities for your projects using those tools to do the project level accounting. And again, this is the graphic of concrete EPDs that's happened in North America over the past 3 years. We want and need the same kind of demand for EPDs, the same kind of generation of EPDs to start to happen in other places. And that's really what I hope we see happen in Chile in the future. And the last thing is just what happens when we actually start to use this data. In Washington State, where we've had the concrete suppliers provide the EPDs, we've had owners now require
the disclosure at time of procurement. And the suppliers have now competed on carbon emissions and reduced the emissions of their mixes in Washington state by 20% in 3 years. So that's the kind of reduction that can happen in just the generation of one material like concrete when you have this data available to you and you're able to use it to design and specify products. And with that, I will stop. Oh, thank you very much, Stacy. Es muy impresionante ver lo fluida. Esperemos. Lo robusta y fluida que es la plataforma que ustedes tienen. Esperamos que de alguna forma Pasaporte de Materiales pueda también hacer alianza con la plataforma que ustedes están desarrollando. Felicitaciones por ello, Stacy. Para continuar, sí. Para continuar con la presentación, solo contarles que PEMAS es una plataforma orientada a la elaboración de pasaportes de materiales y gestión de edificios de manera sostenible, a través del registro de información técnica de sustentabilidad, toxicidad, circularidad de los materiales, productos y componentes que conforman una edificación o infraestructura. Para contarnos más detalles sobre en qué consiste la plataforma, objetivos, próximos avances, para ello invito a Natalia Reyes, jefa de sustentabilidad de CETEC, y también a María Fernanda Aguirre, directora ejecutiva de Chile Green Building Council, para que nos expongan más en detalle este proyecto y esta plataforma. Natalia, María Fernanda Aguirre, les dejo la pantalla y el micrófono. Muchas gracias. Hola Carolina, muchas gracias. Quería confirmar si me escuchaban bien. Perfecto. Buenísimo. Ya, bacán. Esta va a ser una presentación compartida con la Nati, así que Nati, te dejo ahí primero para que presentes. Y efectivamente, muchas gracias, Caro, y bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por la asistencia. Vemos que hay mucho interés. La verdad es que nosotros con María Fernanda estamos sumamente contentas de poder transmitir, ¿cierto?, los alcances que tiene esta iniciativa a nivel nacional. Estamos contentas y también vemos que hay un desafío bien importante. Sabemos que de las presentaciones que mostraron anteriormente, ustedes pueden ver que hay varias líneas que permiten orientar, ¿cierto?, una visión de lo que es el pasaporte, donde esperamos que responda a varias temáticas en temas de información, en temas de trazabilidad, ¿cierto?, de apoyo a la toma de decisiones de políticas públicas, entre otras. Entonces vemos que hay un desafío y unas expectativas bien importantes en todo este desarrollo. Así que, sin más, yo quiero contarles un poco el estatus en que se encuentra y por sobre todo transmitir que estamos trabajando de manera colaborativa, ¿cierto?, con el Chile GBC, como lo hemos hecho en otras oportunidades ante otras iniciativas, de modo tal de seguir robusteciendo esta plataforma que nos tiene motivada y que sabemos que va a ser de mucha utilidad en la industria a nivel nacional. Así que, bueno, voy a empezar a compartir. Ustedes me cuentan si ven la presentación. Denme un segundo. Ahí sí. Ahora debería estar compartiendo y dejando de modo presentación. ¿Estamos bien? Sí, sí, Natalia, la vemos. Perfecto, genial. Bueno, aquí un tema importante. Nosotros hemos trabajado bien dedicadamente en este proyecto. Incluso el logo que hemos desarrollado tiene que ver con poder de alguna manera escanear la información de los materiales y productos, ¿cierto?, que lo identifica, y desde ahí queremos transmitir esa lógica en su logo. Y también un aspecto que tiene que ver con que esta herramienta aborda lo que es materiales y productos y también activos sostenibles. Entonces, de alguna manera queremos traducir a través de esta representación lo que es el PEMAS, Plataforma de Materiales y Activos Sostenibles. Me parece relevante decirlo para que vean que en el fondo hemos tratado de dedicarnos hasta en los detalles, en el fondo, en poder transmitir las lógicas que hay por detrás de este desarrollo. Y bueno, en primer lugar, quizás partir de una base común y entender qué es lo que es un pasaporte de materiales. Rubén ya lo transmitió en realidad de muy buena manera. Yo creo que ahí los aspectos que él detalló son los claves asociados a un pasaporte de materiales.
pero en términos generales, ¿cierto? Transmitir, que es un archivo digital, ¿cierto? Que permite almacenar información técnica de los productos, componentes y edificios, y esta información técnica concretamente corresponde a un conjunto de datos que describe, los identifica, ¿cierto? Describe las características que definen al material y al producto, y que por tanto le otorgan valor en su uso actual, y también al momento de su recuperación o reutilización, por ejemplo, al final de la vida útil, ¿ya? Pero aquí me quiero detener en tres puntos que declaró Rubén que son bien esenciales en torno al pasaporte de materiales, que es que justamente transmite certeza respecto a la información que se plasma en ellos, por ejemplo, sobre la existencia de sustancias nocivas que pudiese tener un material, o el tema de la circularidad, y ahí entenderla con claridad qué es lo que se puede reutilizar, qué es lo que se puede reusar, e igualmente asegura, ¿cierto?, el valor del activo también al final de su vida útil. Es decir, tenemos un banco de materiales al momento de la deconstrucción, ¿cierto?, de un edificio, y podemos entender, por ejemplo, qué pasa con este. O al momento de las rehabilitaciones, por ejemplo, en activos asociados al retail. Para el retail es bien importante entender ante estas renovaciones cuáles son las características de este material y qué puedo hacer con ellos en el fondo ante la eventual renovación. Si es que puedo reutilizar o no, si es que puedo devolverlo de manera segura al medio ambiente, entre otros aspectos. Entonces, también transmitir acá otra lógica que quizás lo hace más tangible, lo que es un pasaporte, y es que también te permite, por sobre todo, ¿cierto?, identificarnos, es decir, nosotros tenemos un pasaporte, ¿verdad?, el de nosotros, que nos identifica como persona y que, de alguna manera, a través de él sabemos dónde hemos estado ubicados en un momento determinado, y de alguna manera el pasaporte también tiene esta lógica de trazabilidad y de identificar el material y producto con todas sus características, ¿ya? Entonces, eso yo creo que es algo que lo hace quizás más tangible de cara al distinto público que podemos tener en línea, en el fondo. Eso es un pasaporte de materiales. Y bueno, a nivel internacional, la verdad es que existen varias iniciativas. El pasaporte que tenemos actualmente en desarrollo, ¿cierto?, que lo vamos a transmitir ahora, que es el pasaporte de materiales para la construcción, PEMAS, es una iniciativa pionera a nivel LATAM. Sin embargo, a nivel internacional existen otras iniciativas que también tienen esta lógica detrás y han desarrollado pasaportes de materiales, como por ejemplo Madaster, que se preocupa más a nivel del activo, del edificio, y por tanto lo caracteriza de manera general en aquellos elementos que son materiales como metales, o cuáles son de característica pétrea, o cuáles son, por ejemplo, de madera, de modo tal de entender su composición y saber también qué hacer al final de su vida útil, por ejemplo. Por otro lado está ToxNot, que en términos de información de los materiales y productos ya se preocupa más del detalle que tiene que ver con la toxicidad y los ingredientes que componen ese material y producto. Y como ustedes pueden ver, hay otras iniciativas en otras latitudes, sin embargo la lógica es un poco la misma, ¿cierto? Y aquí lo relevante es entender que son iniciativas de alguna manera que son recientes, ¿ya? Y por tanto este desarrollo en particular, la verdad es que nos posiciona como país nos posiciona de buena manera en el fondo. Tenemos un desarrollo que va a la vanguardia en estas temáticas. Y bueno, acá nos parece relevante también transmitir un aspecto clave en lo que es el desarrollo, que lo abordamos de manera colaborativa. Nosotros como CETEC, con el Chile GBC, como bien les mencionaba, ya hemos trabajado de manera conjunta en otras iniciativas, por ejemplo en el piloto de huella de carbono a nivel residencial que fue para el para el MIMBU, y concretamente nos parece bien importante que entendamos que las distintas organizaciones tienen que poder entender las capacidades que tienen y cómo poder enfrentar el desarrollo de proyectos de manera conjunta, complementando esas capacidades, y eso es lo que hemos visto a través de este proyecto. Nosotros vimos la oportunidad a través del reto que lanzó Corfo, que mencionaron, ¿cierto?, inicialmente, que fue de innovación en economía circular para el sector construcción, y vimos ahí la oportunidad justamente de desarrollar esta plataforma de pasaporte de materiales, porque veíamos ambas instituciones que era una plataforma, una herramienta que se debía desarrollar de cara a los lineamientos que tenemos a nivel país, ¿cierto? Nosotros tenemos una estrategia climática en la cual se definen metas claras, y de alguna manera desarrollos que podrían apoyar el cumplimiento de estas metas. Entonces, de alguna manera nosotros nos hemos focalizado a poder levantar las brechas que ya hemos identificado a nivel de estas estrategias y hojas de ruta.
y por tanto postulamos este desarrollo que finalmente derivó en lo que tenemos actualmente, que es la plataforma, que la Feña ahí les va a contar más detalles de lo que es el landing, a través del cual ustedes pueden acceder a la parte de gestión de activos y de materiales y productos. Pero concretamente lo que nosotros quisimos hacer acá en una primera instancia fue desarrollar esta primera base de plataforma que registra información de los materiales, los productos y componentes de un edificio respecto a sus características técnicas de circularidad, sustentabilidad y toxicidad. Esos son los ámbitos que está abordando. Y permite con ello entonces realizar cálculos, generar indicadores y reportes que le otorgan entonces valor al activo tanto en su uso actual como al momento de su recuperación y reutilización. Aquí ustedes pueden ver una imagen de cómo se ve actualmente el landing page. De hecho, en paralelo podrían revisarlo, es www.pasaportemateriales.cl. Y bueno, en esta iniciativa también es importante señalar que nos han acompañado actores que de alguna manera traccionan el mercado. En términos de socios que dieron un valor en este desarrollo, está Volcán, ASA, Cinta, Catálogo Arquitectura, que en los ámbitos que han destacado en el fondo por estar a la vanguardia en temas que tienen que ver con industrialización, sustentabilidad, digitalización, y por otro lado los interesados en el proyecto, donde ya participó, ¿cierto?, Rubén desde el Ministerio de Medio Ambiente y transmitió en el fondo el valor que ve en esta plataforma, y por otro lado también el Ministerio de Energía, con todas las lógicas que Bárbara también transmitió en su presentación, ¿no? De la misma manera, como aliados del CETEC está Tecnalia, que es un centro tecnológico español, y desde ahí ellos nos han estado apoyando también en el desarrollo de la plataforma, igualmente otra institución que es Eurecar, y por otro lado, tres actores importantes que es País Industria Circular, con su plataforma de simbiosis industrial, el Comité de Energía y Sustentabilidad del Colegio de Arquitectos, y la certificación de edificios sustentables, que vemos que hay un enlace en el fondo del pasaporte de materiales con esta herramienta, con la certificación, en cuanto podemos proporcionar indicadores que pueden alimentar las lógicas de trabajo de ese sistema de certificación, ¿cierto? Y bueno, en términos concretos, esta herramienta lo que hace en términos de beneficios, ¿cierto?, es que en primer lugar pone en valor los materiales y productos a lo largo de todo su ciclo de vida, permite tomar decisiones en torno al diseño sostenible, ¿cierto?, de los edificios. Por otro lado, transparenta esta información, la posiciona, la plasma, la transparenta, y por lo tanto favorece la toma de decisiones en torno a criterios de circularidad, sustentabilidad y toxicidad. Por otro lado, apoya los temas de trazabilidad, y ese es un aspecto que queremos empezar a trabajar de manera más robusta en el pasaporte de materiales. Apoya el tema de la logística inversa también, el poder quizás recuperar materiales y productos, ¿cierto?, para su reutilización y valorización. Y por otro lado también la gestión de los activos de manera sostenible. Y bueno, en términos de estructuras, perdón, ahí me había pasado, queremos transmitirle algo que es clave en el fondo. Nosotros como desarrollo concebimos la plataforma de modo tal que fuera modular, flexible, escalable y conectada. ¿Y qué quiere decir esto? Nosotros concebimos una arquitectura de plataforma que nos permitiera escalar, es decir, que pudiéramos escalar en términos de módulos. Nosotros tenemos actualmente el módulo de información base de activos y de materiales y productos, y desde ellos podemos acceder al módulo de sustentabilidad, toxicidad y circularidad. Esto lo vamos a ver con más detalles en la demostración que van a hacer nuestros compañeros Ricardo y Rocío más adelante, pero concretamente esto nos permite entender que más adelante podríamos crecer eventualmente en algún otro ámbito que nos parezca relevante a nivel nacional. Por otro lado, bueno, en términos de sustentabilidad, lógicamente estamos abordando indicadores que levantamos desde normas ISO, desde instituciones, organizaciones que se dedican a los temas de sustentabilidad, toxicidad y circularidad, y vimos qué indicadores son los claves que pueden ser integrados. De la misma manera, las mismas certificaciones ya han relevado, de edificios me refiero, ya han relevado ciertos indicadores que son claves para la edificación, y esos son los que levantamos e integramos en este primer desarrollo, pero que de todas maneras puede seguir ampliando su mirada, ¿ya?
Y bueno, en esta oportunidad ahora le doy el pase a María Fernanda, ¿cierto? Que les va a hablar más en detalle de la arquitectura de esta plataforma completamente. Feña, ahí te doy el pase. Muchas gracias, Nati. Bueno, yo creo que en la medida que vayamos presentando y que también Ricardo y Rocío muestren en su demo, que obviamente no alcanza a explicar todo el alcance que tiene una plataforma de estas características, pero que sí va a ir aclarando muchas de las dudas que surgieron tanto en el registro para este webinar como las que han ido saliendo entre las preguntas que se están haciendo a través de la plataforma. Lo primero, si podemos pasar a la siguiente, Nati, es, como comentaba Nati anteriormente, para nosotros lo que nos movía y de forma súper importante era abarcar varios atributos de sostenibilidad dentro de los productos. Entonces, en ese sentido, el pasaporte de materiales es muy importante destacar que no aborda solamente carbono, ¿ya? Sí, y que en el fondo es potencial de calentamiento global, sino que también aborda otros indicadores con sus respectivas métricas. Bueno, ahí en el slide ustedes pueden ver el indicador, no la métrica con la que estamos trabajando, y que, como mencionó Nati, salen de múltiples recursos que además son validados internacionalmente, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, para los indicadores de impacto ambiental estamos trabajando con lo que solicita la versión, ¿cierto? Que ya un poco con la que se trabajaban en las declaraciones ambientales de producto hasta julio del año pasado, no afecta a lo que nosotros estamos solicitando, el cambio que hubo con respecto, ¿cierto?, a la normativa, pero si ustedes se fijan, pedimos indicadores de impacto ambiental en el sentido que pedimos información o solicitamos información de 7 impactos ambientales distintos. Esto es súper relevante para nosotros como equipo detrás del PEMAS porque pasa que en general la discusión en los países latinoamericanos siempre tiende a centrarse en un solo tema. O sea, en el caso de Chile había sido siempre, en vez de sustentabilidad integral, solamente eficiencia energética. Y ahora sentimos un poco que este tema del carbono viene súper relevante, está un poco pasando a tomar o el reciclaje como parte de la economía circular. Y nos parecía muy importante relevar que la construcción, como mencionó Bárbara en su presentación, tiene muchos otros impactos ambientales también, o sea, súper intensiva, no solamente, o sea, súper intensiva en recursos, súper intensiva también en generación de residuos, contaminación de las aguas, y eso también tiene que comunicarse. Nos parecía también relevante y justamente algo que dejó en evidencia la pandemia es que las personas pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados, el 80%, por ejemplo, entre nuestras casas y nuestras oficinas, y obviamente esos patrones de comportamiento se vieron transformados también con el COVID que vivimos hasta hace un tiempo atrás. Por lo tanto, relevar conceptos de toxicidad y químicos de impacto en la salud humana también nos parecía muy importante. Aquí nosotros estamos solicitando, depende lógicamente del producto, contenido de compuestos orgánicos volátiles, emisiones, también contenido de formaldehído. Estamos también, ¿cierto?, sacando indicadores de residuos peligrosos, también de residuos radiactivos. Ya les vamos a explicar inmediatamente, ¿cierto?, de dónde proviene y cómo se procesa esta información. Y en el caso de información química del componente, lo que nosotros hicimos fue desarrollar un listado que está basado en el listado de Cradle to Cradle y en el Red List, ¿cierto?, que tiene el ILFI, para listar aquellos compuestos químicos que son de riesgo, no solamente a nivel medioambiental, sino que son obviamente de riesgo para las personas. Y esto es súper importante, porque así, por ejemplo, los proveedores nacionales, no es que Chile tenga ley, bueno, salvo que permite, por ejemplo, concentraciones muy pequeñas de plomo en las pinturas, pero no hay ley de nosotros que prohíba muchos de estos compuestos químicos que sí están presentes en nuestros productos. No es que el pasaporte va a prohibir que los fabricantes los tengan, pero sí es importante que los fabricantes digan, yo estoy trabajando con esto, tiene un potencial, ¿cierto?, de riesgo de toxicidad, por lo tanto puedo diversificar mis proveedores, y uno de los objetivos del pasaporte, además de levantar data para la industria, justamente tiene que ver con eso, transformar la industria a través de la información para que sea mucho más sostenible. Y en el caso, ¿cierto?, de los otros impactos, que ahí se pasó, estamos viendo que para nosotros también era súper relevante trabajar con circularidad, con enfoque de ciclo de vida completo. Entonces, estamos solicitando información con respecto, ¿cierto?, a lo que son las fuentes de materias primas, incluyendo, por ejemplo, bueno, y ahí, si ustedes se fijan, es súper importante porque todas estas métricas, como mencionaba Nati, antes de terminar su presentación, están avaladas por organizaciones como el World Business Council for Sustainable Development, como, ¿cierto?, la
la OCDE, la Ellen MacArthur Foundation, también la ISO, sistemas de certificación, por ejemplo, como LEED, que trabaja con estos requerimientos, los mismos sistemas de certificación nacional. Entonces la idea es que toda esta información, que es súper relevante, no solamente se declara en la plataforma, sino que tiene que ir con respaldos, que también son respaldos reconocidos internacionalmente en cuanto a que proveen información creíble en relación a ese atributo que se está declarando, y que además nos parecía súper importante recalcar que toda esta información se verifica y se valida. O sea, el equipo de Chile GBC y de CETEC vamos a revisar esta información y vamos a ver obviamente que se ajusta a todos estos estándares internacionales y que efectivamente respalda lo que se está declarando. Entonces, esto también es súper importante porque implica un proceso de aprendizaje también para las mismas empresas, tanto proveedoras de materiales y productos como para aquellos desarrolladores de activos inmobiliarios. Entonces, ahí nos podemos mover a la siguiente. Entonces, lo otro, bueno, ahí también nos parecía súper importante, y aquí yo quiero aprovechar a agradecerle a Bárbara, ¿cierto? Y a otros profesionales que, lógicamente, de ministerios y de otras organizaciones que fueron un aporte fundamental en poder ir construyendo una plataforma robusta como la que tenemos hoy en día. Y también nos parecía súper importante, en el fondo, poder armonizar información y poder estandarizar información para favorecer la comparabilidad. Y es por eso que tomamos como referente una metodología, ¿cierto? Una estructura que se llama el CSI Master Format, que es una estructura para organizar partidas y subpartidas, ¿cierto?, en las especificaciones de materiales y de productos. Obviamente, CSI Master Format es muy, muy amplio porque incluye también equipos y sistemas que nosotros no estamos abordando en el pasaporte en esta etapa. Sí, lo que estamos abordando son partidas, ¿cierto?, de estructura y obra gruesa, como se ve ahí, envolventes y cristales, tabiques y placas, techos y cubiertas y terminaciones. ¿Por qué es importante esto? Porque todos los desarrolladores, ¿cierto?, de activos, o sea, primero todos los que fabrican materiales y productos y vayan a estar en el pasaporte tienen que marcar en cuáles partidas y subpartidas su producto clasifica, ¿ya? Entonces, esto ya nos permite que cuando nos vamos a la evaluación del activo y se ingresa toda la información de el itemizado, ¿cierto?, de un determinado proyecto de edificación o también, ¿por qué no?, de infraestructura, todo esto se ingresa de la misma forma. Por lo tanto, tú puedes tener, por ejemplo, puedes ser un desarrollador que puede tener activos en varias ciudades de Chile o incluso en distintos países, y esa información siempre se va a ingresar en la misma estructura, por lo tanto, te va a poder permitir tener datos que posteriormente van a ser mucho más fácil de analizar y también de compararlos. Eso es algo que nosotros, cierto que se hace mucho en BIM, pero que lamentablemente todavía no se traduce a la forma en la como se construyen las especificaciones en Chile y tampoco en el resto de Latinoamérica. Entonces nos parecía súper relevante también el estructurar esta información para facilitar, por un lado, el ingreso de la información y, por otro lado, el poder, como yo les mencionaba, esta estandarización, facilitar la obtención de los datos, porque la plataforma, recordemos que es una plataforma tecnológica, por lo tanto calcula la información, y para poder calcular esa información y que todos los cálculos vayan en la misma línea, tiene que estar la información incluida, estandarizada. Ya nos podemos ir a la siguiente, Nati. Ahora, las etapas, bueno, aquí yo les mencionaba que nosotros tenemos preparado, Ricardo y Rocío del equipo de CETEC y de Chile GBC, que están involucrados en el desarrollo del pasaporte, les van a explicar mejor ahí en una forma un poquito más didáctica cómo funciona esto. Pero lo primero es para la gente que preguntaba, efectivamente tú para registrar el pasaporte tiene un costo, y aquí con Natalia lo conversamos bastante y nos parecía súper importante comentarles que hay mucho trabajo detrás de la validación de cada información o de cada documento de respaldo que se sube para, valga la redundancia, respaldar el indicador que ustedes están declarando. Por lo tanto, eso también tiene ciertas iteraciones. Nosotros sabemos que esto requiere una parte importante también de educación a la industria. Entonces, lógicamente, el pasaporte, si bien tiene un financiamiento inicial de los retos de economía circular de Corfo y también de empresas del sector privado, como ASA, Volcán, ¿cierto? Cintas, Calabel Inmobiliario, que nos apoyaron en esto. El pasaporte tiene que ser un proyecto que necesita seguir funcionando por sí solo, por lo tanto, obviamente va a tener un costo. Ahí después les vamos a comentar cómo pueden contactarnos para requerir esa información. Y después todo se hace a través de la plataforma, en donde ustedes obviamente tienen que hacer una cuenta, ya sea como desarrollador o como proveedor de materiales, y van a tener que incluir
toda la información, piensen un poco como con una lógica de certificación donde se va declarando cada uno de los indicadores y además se va respaldando esa información. También tenemos dentro de la plataforma una sección de recursos donde ustedes van a poder ir solicitando también ayuda o apoyo a nosotros como equipo en caso de que lo necesiten. Una vez de que ustedes suben toda esa información, obviamente esa información va a lo que yo les mencionaba, una revisión interna por parte de nosotros y una validación de todos esos antecedentes. Hay algunas iteraciones, se entiende lógicamente, cuando se respalda información técnica, para finalmente ustedes tener un exportable, que lo vamos a mostrar a continuación, tanto para los materiales como para los activos inmobiliarios, que contiene información en base a indicadores numéricos del desempeño de su producto o de su edificio en las distintas categorías, ¿cierto?, que les mencionamos anteriormente. Súper importante recalcar que aquí el costo lo paga la empresa que está encargando, en el fondo, pasaportear su producto. Todos los pasaportes que queden desarrollados en la plataforma van a ser de consulta pública. O sea, si ustedes quieren ver, por ejemplo, cuando ya tengamos más poblada la plataforma, de tal empresa, cuáles son los indicadores del desempeño, eso van a poder hacerlo, obviamente tienen que registrarse, van a poder hacerlo en forma gratuita, porque justamente, y una de las cosas también que mencionaron, ¿cierto?, Rubén, Bárbara y Stacy, en su información tiene que ver con que algo muy valorado hoy en día es la transparencia de la información, y esa también es una de las grandes fortalezas que tiene el pasaporte. Ahora ya, ¿cierto?, para ir terminando y antes de darle el pase a Nati nuevamente, queremos ir mostrando para que ustedes se hagan una idea de cómo se va a ver el pasaporte después. No sé si podemos, Nati, pasar a la siguiente. Ya, esta es la estructura del pasaporte del PMAS, entonces está compuesta de varias hojas, ya que van en un PDF, que es el que ustedes van a poder exportar. Nosotros siempre decimos se va a poder descargar, obviamente se va a poder imprimir, prefieran obviamente no imprimirlo, hoy en día todas las cosas se pueden hacer en forma digital, pero va a tener, ¿cierto?, un código asociado, cada pasaporte va a tener un código específico, va a tener una primera hoja donde va a venir información general del material o del producto, que es una primera sección que se solicita dentro del pasaporte, incluyendo información de la empresa, logo de la empresa, una foto referencial del producto también, y después van a venir todo el desempeño como ustedes ven ahí, ¿cierto?, con un gráfico que va a venir con el desempeño por circularidad, aguas arriba y aguas abajo, impacto ambiental y también por toxicidad. ¿Qué pasa si un producto no tiene información, ¿cierto?, respecto, por ejemplo, a todos los impactos ambientales y solamente a carbono? Va a aparecer solamente la gráfica de carbono y va a aparecer que tiene 0 en los otros impactos ambientales. Lo mismo para el resto de atributos con sus respectivos indicadores y métricas. ¿Por qué? Porque la idea no es castigar a los proveedores que no tengan información, por el contrario, es ver quiénes no tengan información y apoyarlos para que lógicamente mejoren sus productos y sean mucho más competitivos en el mercado. Chile es a nivel regional el país que lidera justamente en estos temas, por eso esta iniciativa es pionera en la región. Nosotros tenemos ley, ¿cierto?, de cambio climático que hace obligatorio lo que es la carbono neutralidad del 2050. Dentro de la estrategia y de otras normativas se incorporan ya requerimientos para la industria de la construcción, así que la realidad es que este pasaporte viene a contribuir justamente a que se avance en esa materia. ¿Qué es lo relevante al final? Que aparece, ¿cierto?, un cálculo de desempeño total del material en los distintos indicadores, y también nosotros incluimos cuáles son de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto?, las metas a las cuales se contribuye cuando ustedes obviamente pasan por un proceso como el que le estamos mencionando relacionado con el pasaporte de materiales. Súper importante comentarles, porque salió en una de las preguntas, igual la vamos a responder con más detalle después, pero efectivamente las declaraciones ambientales de productos son un insumo para el pasaporte de materiales, ¿ya? Un material que tiene una EPD que está vigente, ¿cierto? Toda esa información la declara en el formato del pasaporte, pero nosotros estamos pidiendo la información en este minuto solamente en etapa de producto, ¿ya? A1, A3. No estamos pidiendo el resto de información justamente porque entendemos que eso va mucho más en línea también con lo que es la madurez actual de la industria, lo que no implica que en una próxima actualización no podamos solicitar información adicional. Creo que en la próxima diapositiva, Nati, tenemos cómo se ve el pasaporte de los activos, me parece. Ya, en el caso del pasaporte de los activos, se ve de manera muy similar en cuanto a diseño. Tiene más información, porque un activo obviamente tiene muchísima más información que un material, y en donde acá te va a ir mostrando, por ejemplo, el desempeño por partida en obra gruesa, por cada uno de los atributos, impacto ambiental, toxicidad, ¿cierto?, circularidad, aguas arriba y aguas abajo, para al final
mostrarte un desempeño global del activo, tanto en porcentaje como por cantidad de productos que están considerando ciertos atributos de sostenibilidad en las 4 categorías que les estamos mostrando. Y eso, bueno, yo sé que parece un montón de información, pero ahí te doy el pase, Nati, para que tú cierres. Gracias, Peña. Sí, en realidad para cerrar, manifestar, ¿cierto?, que en términos de servicio, lo que le otorga un modelo de sostenibilidad en el fondo a la plataforma, que también es un desafío para todo desarrollo, ¿cierto?, de este tipo, otorgarle una sostenibilidad en el tiempo, nosotros consideramos, lógicamente, lo que tiene que ver con la elaboración y descarga de pasaporte de materiales dentro de la plataforma, la elaboración y descarga también del pasaporte de activos. Tenemos 2 ámbitos de acción en el fondo. A través de la plataforma uno puede acceder a un dashboard en la sección de activos para emitir en el fondo desde ahí datos e indicadores, rescatar datos e indicadores agregados de lo que tiene que ver con los edificios. Por otro lado, nosotros integramos y entendemos que vamos a necesitar apoyar a muchas pymes, por ejemplo, o empresas que de alguna manera han innovado en sus materiales y productos y que no necesariamente tienen medido, ¿cierto?, estas características a través de una declaración ambiental, por ejemplo, evaluada, y por lo tanto apoyamos nosotros con una asesoría especializada en los temas que tienen que ver con digitalización, con sustentabilidad, con circularidad, y con digitalización me refiero a también a los activos, porque de alguna manera quienes puedan tener un modelo 3D de su edificio pueden integrar este modelo también a la plataforma y desde ahí reconocer, ¿cierto?, los materiales y productos que lo componen y asignar en el fondo pasaportes de materiales en el caso de que consideren aquellos que ya estén pasaporteados, si es que empezamos a utilizar ese verbo en el fondo. Por otro lado, a través de la plataforma, ¿cierto?, uno va a poder descargar un reporte anual como empresa, ¿cierto?, de las características de los materiales que tiene integrados, y por otro lado, datos estadísticos que tienen que ver con el nivel de descarga que se ha tenido de ese producto material, ¿cierto?, eventualmente también acceso, ¿cierto?, a temas de difusión, a documentación que ellos que puede apoyar en el fondo a las empresas a la hora de acceder a sus clientes. Y por otro lado, vamos a abordar lo que tiene que ver con la vinculación con plataformas sinérgicas en el fondo, en temas de servicios. Por ejemplo, lo que tiene que ver con vinculación con BIM, que es algo que seguimos robusteciendo de alguna manera a través de este desarrollo, y por otro lado, vincularnos con plataformas como de simbiosis industrial o lo que nos permita en el fondo hacer el match con valorización de estos materiales y productos. Y finalmente, en relación a eso también, parte de los próximos pasos que tenemos considerados, y como bien mencionaban al inicio de la presentación, ¿cierto?, desde Corfo, desde el lanzamiento, desde Corfo efectivamente nosotros tenemos este primer desarrollo, que ahora a nivel de demostración lo van a ver más específicamente, y lógicamente seguimos trabajando en él, ¿ya? Y por lo tanto, en el marco del Construye Cero, el programa que tenemos, que estamos liderando como CETEC, ¿cierto?, el pasaporte de materiales es una de estas herramientas tecnológicas que van a ser disponibilizadas en las industrias, y desde ahí vamos a seguir robusteciéndola. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la vinculación con BIM es algo que vamos a abordar. Nosotros igualmente seguimos vinculándonos con otras plataformas sinérgicas, y aquí en realidad quizás lo que cabe relevar es que tenemos considerado vincularnos con stakeholders a nivel internacional. Por ejemplo, para lo que hablaba Stacy en el fondo, para poder, por ejemplo, tener acceso, voy a sacar esto aquí que me molesta, acceso a plataformas que nos permitan generar declaraciones ambientales de producto de manera más ágil, preverificadas en el fondo, y por otro lado, aquellas plataformas como la que mostraba Stacy que nos puedan informar respecto a metas referenciales de carbono incorporado, por ejemplo, y entender respecto a un material o producto, cómo me posiciono respecto a una línea base. Y finalmente para nosotros es relevante poder posicionar esta plataforma a nivel nacional, ¿cierto? Y desde esa perspectiva tenemos considerado una estrategia comunicacional importante, ¿cierto?, para poder dar cuenta del valor que tiene y los beneficios asociados en el fondo. Eso esencialmente es lo que queríamos contarles nosotros con María Fernanda, y ahora en realidad, bueno, los invito a que puedan escanear a través de este código QR también el acceso a la plataforma, y le doy el pase a Carolina para que continuemos con el lanzamiento. Ay, perdón, voy a dejar de compartir. Muchas gracias a Fernanda y a Natalia por la presentación.
Vemos que hay un tremendo trabajo por detrás y también agradecemos este sentido de colaboración que nos ha permitido trabajar durante todo este tiempo en conjunto Chile Green Building Council junto a CEPEC. Me imagino que muchos de los que están aquí presentes se preguntan, bueno, ¿y cómo funciona esta plataforma? Queremos verla. Y para ello justamente contarles que ya están las primeras empresas apoyándonos y dando este salto, este cambio de mentalidad y de paradigma, que han querido participar en esta marcha en blanca del pasaporte de materiales P+. Para conocer cómo funciona la página web, cómo se ha ido desarrollando, quisiera primero mostrarles unos videos con cuñas de las empresas que nos están y nos han ido acompañando. Bueno, como Grupo Syntac contamos con 3 pilares estratégicos. Primero, reducción de la escasez de vivienda en nuestro país, desarrollar una construcción industrializada y también reducir el impacto ambiental de los sistemas constructivos y de nuestras edificaciones. Entonces, a través de estos 2 últimos pilares, nosotros vemos que la iniciativa Plataforma y Pasaporte de Materiales es súper relevante para poder ir transparentando esa información, poder ir gestionándola y poder también comunicar y hacer difusión de todos los atributos de sustentabilidad que tienen los materiales de nuestra filial Syntac SAIC como proveedores de materiales estructurales y materiales de aislación térmica para el sector construcción. Bueno, la plataforma claramente va a ser un gran aporte para la industria, nos va a permitir de alguna manera no solo aprovechar el piloto que estamos haciendo ahora, sino a futuro tener una alta gama también de materiales que estén dentro de la plataforma para permitirnos mejorar el tema de la circularidad en la construcción, que es un tema clave para seguir con el tema del impacto en la huella de carbono. Y eso obviamente alineado a que esto va a permitir de alguna forma generar un beneficio o una aproximación importante a toda la industria de construcción, a toda la industria inmobiliaria, a poder tener claro y bien dateado cuáles son los materiales que nos permiten mejorar la circularidad en la construcción y por ende ir en la estrategia de Net Zero, que es algo que el mundo nos está pidiendo, digamos, de manera bastante acelerada por el impacto que genera la construcción en la huella de carbono. Así que de todas maneras va a ser un gran aporte, no solo este caso particular, sino futuro para todos los proyectos que vengan adelante. Pasaporte Materiales para la Construcción es un proyecto que aporta al desarrollo sustentable de los materiales que se utilizan en ellos, impulsando así la economía circular. Este proyecto está completamente alineado con la estrategia de Acero Más, empresa profundamente comprometida en el cuidado del medio ambiente, y estamos permanentemente buscando iniciativas y proyectos que solucionen y que permitan disminuir los impactos ambientales de la construcción. Estamos absolutamente convencidos de conocer adecuadamente la trazabilidad de los insumos de la construcción y su posterior revalorización es fundamental para avanzar en esta materia. Agradecemos poder participar en este proyecto e impulsar además la economía circular. La plataforma de pasaporte de materiales viene a cambiar la industria de la construcción en cuanto a develar la información de los materiales. Gracias a esta plataforma, los usuarios, la arquitectura, la construcción, los proveedores y el medio ambiente resultan beneficiados. En Catálogo BIM, sección de Catálogo de Arquitectura, compartimos el espíritu de la plataforma Pasaporte de Materiales, ya que incorporando la información de los pasaportes a nuestros modelos BIM, los usuarios pueden tomar las mejores decisiones para construir más sustentable en sus proyectos de arquitectura. A través de esta plataforma de materiales podremos saber los elementos que conforman las distintas soluciones constructivas y ver cómo se está construyendo un edificio y tanto en su etapa de operación y desconstrucción, tener trazabilidad con los materiales y saber cuáles son sus verdaderos impactos y que estén validados en una plataforma acreditada por una institución seria reconocida. Volcán nos declaramos líderes en soluciones constructivas liviano sostenibles y por eso como líderes tenemos que ser los primeros. Y en esta iniciativa queremos colaborar para que la industria tenga parámetros de comparación en aspectos de sostenibilidad y que sea un aporte a las personas. Con ello, agradecemos a todas las empresas pioneras, early adopters, líderes de este cambio de visión que creen en este proyecto y que han visto un valor en esta plataforma. Esperamos que este entusiasmo se contagie a muchos más y sumemos más actores.
Para seguir profundizando, visualizando cómo funciona esta plataforma y sus funcionalidades, quiero dejar con ustedes por una parte, Ricardo Cepeda, jefe de proyectos de CETEC, y también a Rocío Ruggeri, jefa de proyectos de Chile Green Building Council, quienes prepararon una pequeña demo. Rocío, te pido que por favor enciendes tu audio, y lo mismo a Ricardo cuando le toque su turno, y estamos viendo la pantalla. Vale. Muchas gracias, Carolina. Ahí estamos. Yo primero voy a comenzar con el demo de lo que es el pasaporte para productos o materiales. Ahí voy a comenzar con el video. Para comentarles, tenemos 3 tipos de registros. Primero hay un registro de usuario, un registro para fabricantes de productos o materiales y otro registro para aquellos desarrolladores de activos inmobiliarios. Una vez que realizamos el registro, iniciamos sesión con nuestro usuario, con la contraseña, y ya ingresamos a la plataforma. Aquí tenemos 3 opciones que podemos ver en el lado izquierdo de la pantalla, que es la librería de productos por un lado, donde se va a abrir todo el detalle de aquellos productos que ya cuentan con su pasaporte aprobado y es el que ya se puede descargar. Luego tenemos la sección de productos, donde es la librería propia nuestra, digamos, aquellos productos que hemos desarrollado dentro de nuestro perfil. Y ahí entendemos el estado de cada uno. Y por último tenemos la librería de activos inmobiliarios, donde se van a mostrar todos aquellos activos que ya tienen su pasaporte aprobado también. Para poder añadir un nuevo producto, debemos ingresar a la sección de gestión de productos y hacemos clic en añadir productos, como podemos ver ahí. Tenemos la primera sección de información general, donde debemos cargar primero una imagen del logo de la empresa, y luego cargamos también una imagen de lo que es el componente. Ahí seleccionamos el archivo y luego damos clic en el pic para poder cargar la imagen. Luego llenamos información como lo que es el nombre del componente, la descripción del mismo, también el nombre del proveedor, las plantas donde se fabrica el componente, la unidad de comercialización del material o del producto, y también la partida de la instalación o de la aplicación del producto, y también la subpartida. Luego debemos indicar también si el producto ya cuenta con una ficha dentro de lo que es la plataforma del portal verde. Aquellos productos que cuentan ya con esta ficha facilitan el llenado de información luego en el resto de los impactos del producto, la información que se debe completar luego. Luego continuamos llenando con información general del componente, como las unidades de medida y las propiedades físicas o mecánicas del componente. En este caso completamos aquellas que apliquen a nuestro producto con el valor, la unidad de medida y por último el tipo de evidencia. En lo que es el tipo de evidencia se puede seleccionar si la información está ubicada, la encontramos dentro de lo que es por ejemplo un catálogo comercial, un catálogo técnico, por ensayos, por fichas de seguridad, por fichas técnicas o por otro tipo de evidencia. Esto es para que después el equipo de la administración pueda chequear que la información sea correcta y corresponda con lo que se ha indicado dentro de la información. Luego tenemos lo que les comentaba, las propiedades físicas y mecánicas del componente, donde tenemos información como lo que es la resistencia máxima a la tracción, límite de fluencia, alargamiento, transitancia térmica, conductividad térmica, permeabilidad al vapor de agua, la acústica y resistencia al fuego. Entonces, llenamos con los valores de la información que se solicita, indicamos la unidad y seleccionamos el tipo de evidencia donde se va a encontrar respaldada esta información. Lo mismo con propiedades ópticas del componente, que pueden ser la transmisión de luz visible, el coeficiente de ganancia solar y el índice de resistencia solar. En caso de que aplique, llenamos con los datos. Y por último, tenemos la carga de evidencia, donde se va a activar aquellas casillas que hemos seleccionado que hay evidencia. Ponemos seleccionar archivo, se va a abrir la carpeta y colocamos el archivo que tenemos. Luego pasamos a la sección de sustentabilidad, que es de impacto ambiental.
indicamos, hacemos clic en las casillas si nuestro producto cuenta con alguno de esos etiquetados ambientales. En este caso contaba con una ecoetiqueta tipo 3. Indicamos la información que corresponde en base a nuestro producto y lo que indica esta ecoetiqueta. Colocamos la unidad, el valor de la unidad y la declaración y la fecha de expiración de la misma. Luego tenemos que ya seleccionar lo que son los indicadores de impacto ambiental, como pueden ser potencial de calentamiento global, donde seleccionamos todas aquellas casillas donde tenemos la información. Ya en este caso, para este producto teníamos toda la información en lo que es la declaración ambiental del producto, pero esto es lo que también comentábamos antes, que son importantes, fundamentales, las declaraciones ambientales del producto para este apartado de la plataforma. Ahí colocamos los valores correspondientes para cada uno, la unidad que corresponda y también el tipo de evidencia donde vamos a encontrar esta información respaldada. Vamos seleccionando los datos, colocando los valores. En este caso lo que era la acidificación de la tierra, la eutrofización, la formación de ozono troposférico o expresión de smog fotoquímico, también el agotamiento de recursos energéticos no renovables y el uso de agua dulce neta incorporada. Aquí colocamos todos los valores, la unidad, el tipo de evidencia y luego por último también la carga de evidencia, que debemos seleccionar el archivo y lo dejamos ya guardado. Y procedemos a continuar con la segunda etapa, que es la sección de toxicidad. Para esta sección también seleccionamos si cuenta con alguna etiquetado ambiental y también los indicadores de toxicidad con los que corresponda, que por ejemplo puede ser residuos peligrosos, residuos radioactivos, contenido de compuestos orgánicos volátiles, emisiones de compuestos orgánicos volátiles o emisiones de formaldehído. Entonces, con lo que corresponda con nuestro producto, llenamos con la información, que es la medida, la unidad y el tipo de evidencia, es decir, donde vamos a encontrar respaldada esta información. Y también tenemos información química del componente, que seleccionamos ahí la evidencia, la cargamos y pasamos a la de circularidad. Aquí también indicamos si cuenta con algún tipo de ecoetiquetado y luego los indicadores de circularidad. Tenemos por un lado los que son corresponden a materias primas y por otro lado los de residuos y valorización. Entonces, en materias primas tenemos, por ejemplo, datos como son el porcentaje por peso total de contenido reciclado, cuánto es el porcentaje por peso de contenido reciclado pre-consumo, cuánto es post-consumo. Selecciono la evidencia. Este es, por ejemplo, un indicador que está que se puede mostrar, está respaldado en lo que es la ficha LID del portal verde en la plataforma que comentaba al principio. Entonces ahí seleccionamos también, ponemos que está respaldado en otro tipo de evidencia. Tenemos otros indicadores como es el porcentaje por peso de biomateriales incorporados, el promedio de energía a partir de fuentes renovables, el porcentaje promedio de agua recuperada utilizada en el proceso. Todos estos datos voy seleccionando con la información que cuento y que está respaldada. Y por último tenemos los indicadores de circularidad, que pueden ser que son de residuos y valorización. Tenemos lo que es la vida útil efectiva del producto, la vida útil referencial, citamos la fuente del dato y también seleccionamos aquí el tipo de evidencia. Y por último también allí cargamos la evidencia donde está respaldada esta información. Una vez que está todo ok, podemos guardar o enviar a revisión. Podemos guardar en caso que, por ejemplo, nos falte completar información, lo podemos guardar para continuar después con este proceso de carga. Una vez que lo enviamos, pasa a un proceso de revisión y una vez que está aprobado, tenemos dos procesos de revisión para el pasaporte. Es el primer proceso, se envían observaciones, se debe corregir estas observaciones, se vuelve a enviar a revisión y en la segunda oportunidad ya se aprueba siempre esté correcto, se aprueba el pasaporte y como les comentaba al principio, va a aparecer, una vez que está aprobado, va a aparecer en lo que es la librería de productos, nuestro pasaporte, nuestro producto ya dentro de esta lista. Para obtener el pasaporte, damos clic en en el producto que hemos realizado o aquel producto que queramos tener
a obtener el pasaporte para chequear la información. Y damos clic ahí en la lupa. Ahí obtenemos toda la información como general y hacemos clic ahí abajo donde generar pasaporte. Luego unos segundos se va a descargar. Se va cargando y lo obtenemos para la descarga. Ahí podemos abrir el mismo, descarga un PDF, donde tenemos la primera ficha que es de información general, todo lo que cargamos en la plataforma. Luego tenemos una segunda hoja, que es la ficha técnica de los indicadores de sustentabilidad de impacto ambiental, con toda la información que hemos cargado. Luego los indicadores de toxicidad, también con la información y con el gráfico de rendimiento. Lo mismo con circularidad, por lo que es los indicadores de materias primas, y de residuos y valorización, también con el gráfico de rendimiento de cada uno. Y por último tenemos una ficha técnica general de resumen, donde sale el porcentaje total como de indicador general del producto en sí, con cada porcentaje por cada uno de los atributos de impacto ambiental, toxicidad, materias primas y valorización. Es importante también destacar que para poder crear el pasaporte, para poder generar este pasaporte, sí o sí se debe por lo menos completar con un indicador, ya sea los atributos que es de sustentabilidad, de toxicidad o circularidad. Pero sí o sí se debe contar con uno de estos indicadores. Y eso es todo por la parte de producto. Ahora, Ricardo, te dejo continuar. Gracias, Ron. En un segundo les comparto pantalla. Ok, ¿me confirman si se ve la pantalla, por favor? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, les voy a contar un poco del módulo de activos dentro de Pasaporte de Materiales. La idea es recopilar un poco la información y este concepto de ver el edificio como una suerte de banco de materiales. O sea, la información que previamente recolectamos en la etapa de generación de pasaportes para los distintos materiales, poder utilizarla dentro de la configuración o dentro de la medición de cómo un activo en particular funciona. En esa línea, la primera parte que hay que trabajar en la plataforma para poder hacer un ingreso del proyecto es información general del mismo. Esta información general sirve para contextualizar no solo datos como los que están viendo, que es el nombre del proyecto, la ubicación, quién es la constructora que desarrolló el proyecto en caso de ser proyecto nuevo, quién es la empresa que va a estar a cargo del mantenimiento del activo, la persona que va a estar a cargo, el correo, el contacto de esta persona, el tipo de uso, si es uso único o mixto, si es nueva construcción, el número de pisos y la superficie bruta igual, así como si cuenta con algún tipo de certificación. Toda esa información sirve como contexto para pasar a el ingreso de las distintas partidas. Como se mencionó en la presentación previamente, la estructura que se ha tomado de las partidas es una estructura internacional relacionada con Master Format, y la idea es que se pueden seleccionar los distintos productos que ya están pasaporteados y establecer la cantidad de ese producto que existe en el edificio como tal. Como van a ver, y esto es secuencial, en la parte de obra gruesa lo estamos mostrando con un código de pasaporte correspondiente a barras de acero y automáticamente detecta toda la información referente a ese componente. Ese proceso también lo vamos a ver en el caso de tabiques para que entendamos cómo funciona. En sí van a ver que existen distintos indicadores que son los que están viendo en la pantalla abajo. Entonces se pone el nombre del producto, el proveedor, unidad, cantidad, y al especificar el pasaporte, las barras que están abajo de incidencia en la partida, toxicidad, materias primas, se llenan con la información que está en el pasaporte y se combinan con las cantidades para ponderarlas y determinar su incidencia en el proyecto. Esta secuencia también se puede hacer para otra partida de ejemplo, como lo vamos a ver a continuación, el cual sería la subpartida de terminaciones. En terminaciones tenemos distintas clasificaciones siguiendo la línea de Master Format,
y la mecánica sigue siendo la misma, ¿no? Que es colocar la información del producto, identificar las unidades en el cual va a tener incidencia, la ponderación y el pasaporte del cual va a extraer todos los datos de toxicidad, sustentabilidad y circularidad para el análisis, ¿no? Una vez ya tenemos ese ingreso listo, pasa por un ciclo de validación y aprobación, similar al que ya se comentó para el pasaporte de materiales previamente, y posterior a que eso ha sido completado, se da como la aprobación o iteración del proyecto como tal. Esto implica que se puede generar un pasaporte correspondiente al proyecto en sí, el cual combina o muestra toda la información correspondiente a los materiales y la cantidad de los mismos que se utilizó. En una etapa futura, esta información es la que nos va a permitir hacer ese análisis y esas alternativas de cómo cambiar una tipología de material en términos de renovación mejora el proceso. Entonces van a ver que por cada una de las partidas existen indicadores planteados, los cuales muestran sus valores, muestran su ponderación, y existe de la misma forma una ficha resumen con la información en particular del proyecto y la incidencia actual que tiene. Esa es como la parte actual del módulo de activos. Y los voy a dejar con un pequeño video para que entendamos a nivel macro lo que hemos mostrado de la plataforma actualmente de una forma más ¿Te imaginas una plataforma a nivel nacional que permita el registro, caracterización y trazabilidad de los materiales y componentes de un edificio a lo largo de su vida útil? El Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción, CETEC, y Chile Green Building Council lo hicieron posible a través de la plataforma Pasaporte de Materiales para la Construcción. La plataforma Pasaporte de Materiales concentra en un solo lugar información técnica sobre sustentabilidad, toxicidad y circularidad de todos los materiales, productos y componentes de un edificio, convirtiéndose en un gran inventario para los actores del ecosistema, facilitando información detallada que permitirá apoyar la gestión sostenible de los activos inmobiliarios. Algunos de sus beneficios son: incrementar el valor de los materiales, productos y componentes en el tiempo. Facilita que desarrolladores seleccionen materiales de construcción circulares. Favorece la logística inversa y la devolución de productos, materiales y componentes. Motiva la creación de incentivos para proveedores que desarrollen materiales sustentables. La plataforma permite elaborar pasaportes de materiales y gestionar activos inmobiliarios de manera sostenible, permitiendo efectuar cálculos, generar indicadores y reportes que aporten valor a su uso actual, así como posterior recuperación y reutilización. Visualiza y aplica todo el potencial de la gestión sostenible ingresando a www.pasaportedemateriales.cl. Eso sería por la parte de activos. Le devuelvo el micrófono al equipo. Muchas gracias a ambos por la presentación. Ya podemos tener una imagen global de la estrategia que se ha desarrollado y cómo funciona esta plataforma. Y ahora queremos dar un espacio para poder responder algunas preguntas en base al tiempo. Quienes han hecho preguntas por el chat han visto que las hemos podido ir respondiendo por ese mismo medio. Pero ahora sí quisiera abrir el panel de Questions and Answer. Y la primera pregunta que quería hacer es para Stacy. Stacy, si me puedes confirmar que estás ahí conectada. Aquí hay una pregunta que nos dejó el público. Recordarles a quienes están conectados aún que pueden ir en el panel inferior de la pantalla, activar el botón interpretación. Y Stacy, I would like to do the first question. The public do this question in relation with if in the platform that you show, the suppliers of materials enter the information in a voluntary way, or you can explain how we can upload the information to the platform. Thank you, Stacy. Yes, environmental product declarations are publicly published. So we accept them from manufacturers directly, but also through the program operators that verify and publish them. We scrape the databases and pull in the PDF documents ourselves. There's also a button in EC3 that says Add NEB.
where you can upload the PDF document yourself, and we will digitize it for you into the database, which makes it available for use in other tools as well as EC3. Okay, thank you very much, Stacy. Thank you for being here today with us. Voy a continuar con una pregunta que es para Natalia, y que sí que nos puedas comentar qué planes existen para masificar el uso de la plataforma. Gracias, Carol. Mira, sí, en realidad esa pregunta nos la han hecho en algunas oportunidades que hemos tenido para presentar la plataforma, y la verdad es que dentro de nuestros planes lo que tenemos considerado en primer lugar, y dado justamente la alianza ahí que tenemos con Chile GBC, es que vemos la oportunidad de que las empresas que actualmente participan en el portal verde de Chile GBC, que apunta, ¿cierto?, a plasmar los atributos de sustentabilidad y circularidad, toxicidad también, que tienen los materiales y productos de cara al cumplimiento de certificaciones ambientales de edificios. Entonces, vemos ahí que hay un potencial de varias empresas que ya han plasmado esta información y que por tanto podemos en el fondo, ¿cómo se llama? Derivarla de alguna manera al pasaporte de materiales. De alguna forma ya hay información que ellos han transmitido y que está respaldada por declaraciones ambientales en algunos casos, ¿cierto? Por ACB verificados por tercero, por certificaciones ecoetiquetas tipo 1, por ejemplo, y por tanto vemos ahí que hay una oportunidad de poder masificar la plataforma, de poder poblarla. Por otro lado, ya nos hemos acercado a distintas instituciones, organizaciones internacionales. Por ejemplo, ahora tenemos considerado el poder trabajar con una de ellas, que es One Click LCA, que tenemos ya un primer acercamiento, porque ellos tienen una plataforma que concretamente permite desarrollar EPDs de manera preverificada, y eso tiene la ventaja, en el fondo, de hacer un análisis más ágil y menos costoso, y por lo tanto podemos subir bien. Y finalmente, otro aspecto importante quizá transmitir, y de cara a que está también, por ejemplo, Rubén desde el ministerio, es que efectivamente nos hemos acercado a distintos ministerios porque vemos que la plataforma, ¿cierto?, el pasaporte propiamente tal, con toda su información, puede alimentar, ¿cierto?, la toma de decisiones de políticas públicas, y desde esa perspectiva es posible quizás que puedan integrar en el diseño de los proyectos públicos el pasaporte de materiales como una herramienta que entrega información. Y ahí quizás también transmitir que nosotros tenemos certificaciones nacionales y que también por ello dentro de los interesados está integrado la certificación de edificio sustentable, porque vemos también que ahí está la oportunidad de trabajar con ellos de modo tal de que quizás esta herramienta sea llamada para plasmar indicadores que son abordados a través de estas certificaciones de edificios, por ejemplo. Entonces, sí, Natalia, en ese punto quería aprovechar justo una pregunta que nos llega, ya que tú tocaste el tema, para Rubén González, que tiene que ver con qué posibilidades, qué tanta cercanía hay de que desde las instituciones públicas se pueda solicitar el uso de una plataforma como el pasaporte de materiales u otra dentro de las licitaciones públicas, ya sea de forma obligatoria o voluntaria para el desarrollo de la edificación y la infraestructura pública. ¿Cómo lo ves tú eso en el mediano y en el largo plazo? Sí, gracias. Mira, lo primero comentar respecto a la pregunta anterior, que yo creo que el rol que puede tener la Agencia de Sustentabilidad para impulsar este tipo de proyectos puede ser clave para el desarrollo de proyectos de acuerdos de producción limpia, de aquellos sectores que no están necesariamente gremializados y también de aquellos que tienen gremios armados. Recientemente conversábamos con el gremio de la impermeabilización, por ejemplo, y están muy interesados en poder alinearse con los conceptos y los temas de economía circular porque saben que la regulación va a llegar. Entonces es importante entender que todos estos caminos son pasos preregulatorios, ¿cierto? Y el Estado va a ir avanzando en esta línea. Ya, complementando lo anterior, señalar también que el Ministerio de Medio Ambiente, por ley, la ley 19.300, el artículo 48 ter, ¿cierto?, tiene la potestad de definir, ¿cierto?, las certificaciones ambientales, ¿ya?, para productos, materias primas, procesos y cualquier cosa. En vista, ¿cierto?, a definir estándares de información necesarios y evitar el greenwashing.
En esa línea, ¿cierto?, es que lo que esperamos nosotros como Ministerio de Medio Ambiente al mediano plazo es tener un reglamento que justamente apunte a organizar y ordenar las plataformas que van siendo creadas y que van, ¿cierto?, a integrar un sistema de información, ¿ya? Ese es un poco el objetivo al mediano plazo. Y derivado de eso, contestando la pregunta, es que efectivamente ya tenemos en la estrategia climática a largo plazo, en la hoja de ruta nacional de economía circular, en la hoja de ruta de residuos, construcción y demolición y economía circular específica para el sector construcción, ¿cierto? Lineamientos de política pública que mandatan, ¿cierto?, tanto a MIMBU como a MOP y en general a los servicios que construyen, a ir incorporando estas prácticas y estas tecnologías, ¿ya? Eso está planteado en la política pública, así que vamos caminando hacia allá. Complementariamente, ¿cierto?, vía reglamentaria, como decía yo en mi presentación, vamos a elaborar un reglamento para los subproductos industriales de materia prima secundaria que vinculan este tipo de pasaporte a otros sectores también. Entonces, las posibilidades de futuro que tiene este tipo de proyectos está, digamos, con mucho crecimiento y desde ahí la invitación a que la gente se sume, digamos. Entendiendo que esto es un camino que tarde o temprano va a estar regulado. Así que esa es un poco la respuesta. Excelentes noticias. Sabemos que estos esfuerzos son para largo aliento y largo plazo, pero ya sabemos que vamos aunando sinergias para hacer este cambio en la industria. María Fernanda Aguirre, yo sé que hay muchas preguntas y respuestas que se han dejado en el chat y que se han respondido a través de las presentaciones, pero sí quisiera que tú nos pudieses quizás dar conceptos claves, ir cerrando algunas preguntas que no hayan sido respondidas, y darnos estas últimas palabras de cierre para que movilice a todo el sector. Y gracias, Carolina. O sea, sabemos que un proyecto de estas características, que además es un proyecto pionero, genera un montón de dudas también, y que es súper legítimo porque justamente la idea es movilizar al mercado. Entonces, aprovechando algunos de los temas que fueron consultando, tanto CT como Chile GBC, estamos haciendo un esfuerzo grande también para establecer alianzas con otras organizaciones nacionales, internacionales, ministerios, justamente entendiendo que esto presenta un desafío no menor, pensando principalmente en startups y en MIPYMES, ¿cierto? Que van a tener que eventualmente costear ensayos, declaraciones ambientales de producto, y tanto Rubén, Bárbara, yo y quienes trabajamos en este tema, sabemos que obviamente eso tiene un costo que es no menor. Desde además, internamente, como tú tienes que generar esos cambios, entonces el hecho de que esté aquí hoy día Rubén, de que esté Stacy también en una alianza que estamos evaluando con ellos, implica que estamos justamente tratando de construir este sistema para que también esta transformación le llegue a las empresas medianas y pequeñas, así que tenemos completamente consciente que eso sí o sí, lógicamente hay que trabajarlo porque son la mayoría de las empresas justamente que trabajan en el sector construcción. Por otro lado, el tema de las certificaciones, que ya lo mencionó Nati, efectivamente Chile es un país que a nivel regional también es muy importante en temas de certificaciones nacionales e internacionales. Todas requieren evidencia de desempeño de materiales CES, la CDS, WELL, LEED, ¿cierto?, etcétera. Entonces la idea es que el pasaporte pueda ser un insumo también importante para validar esas estrategias de sostenibilidad. El pasaporte de materiales conversa además con una iniciativa de Chile GBC, que es el Portal Verde, que incorpora también otros atributos adicionales. No son competencia, por el contrario, son plataformas absolutamente sinérgicas. Entonces lo que queremos es robustecer la industria de los materiales, de los productos y servicios en cuanto a la transparencia de cómo se desempeñan en distintos ámbitos de la sostenibilidad. Y ahí, como dijo Carolina, van a quedar un montón de consultas en el tintero, obviamente van a estar la mayoría de esas ojalá resueltas en la plataforma, y nos pueden contactar tanto a CETEC como a Chile GBC. Estamos trabajando muy integrados para poder resolver las dudas que salgan después de este lanzamiento. Muchas gracias, María Fernanda. Voy a responder yo brevemente una pregunta. ¿Dónde van a quedar colgada este video? Va a estar en el portal, la página web, tanto de Chile GBC como en el canal de YouTube de CETEC. Quisiera agradecer a todos los panelistas, Stacy, for being here today. Thank you very much for your time, for the vision that you share with us.
A Bárbara Rodríguez también muchas gracias por ese mensaje tan claro de la responsabilidad que tenemos en conjunto. Rubén, desde el sector público, por estar siempre apoyando y abriendo camino a lo que se requiere para el cambio de visión de la industria. A Chile GBC, desde CETEC les agradecemos, al equipo Rocío, a Ricardo, y bueno, y a todos los que han estado presentes con nosotros hoy día. Los dejamos invitados a visitar la página web www.pasaportedemateriales.cl y conocer más detalles de la plataforma, así como también estar conectados a nuestras redes sociales. Y de esta manera concluimos este lanzamiento, este hito. Agradecemos a Corfo por su apoyo y cerramos esta sesión de plataforma Pasaporte de Materiales para la Construcción. Muchas gracias a todos y todas por su participación y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, muchas gracias a todos. Gracias. Chao, chao.